¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Vamos a hacer la tirada de Jan de la semana. Vamos a arrancar a ver cómo está con Demet. Después hago una un poquito más amplia. Y, bueno, un consejito del Osho Zen. Vuelvo a pedir disculpas, que tuve inconvenientes con el celular. Ya ni bien mañana voy a tratar de ponerme a arreglar el tema de WhatsApp y Instagram, así a ver si puedo recuperar cosas. Las preguntas me las pueden dejar en comunidad, porque el único lugar donde les puedo avisar es ahí, en comunidad. Así que bueno, vamos a empezar. Casa, el árbol, viaje, luna, corazón. Bueno, y acá está ella. Bueno, acá viene otra vez el anillo, los peces, el ramo. A ver, yo creo que puede ser que estén pasando algún tiempo juntos, puede ser que sea en una casa, que es como un nidito para ellos. Sí, no creo que estén, a ver, un tiempo juntos, no sé cuándo estará no pregunte tiempos tampoco. Después sí se van, cada uno va a haber un alejamiento, pero por cuestiones creo que de trabajo. Acá hay como una noticia que le viene a él que le corta un poco esa felicidad, no sé por qué, pero más allá de todo esto, acá me sale el corazón, hay mensajes de amor entre ellos, eh, sobre todo con ella acá, y también sale el anillo con los peces, el ramo. A ver, no está fea la tirada, está linda. Yo creo que por ahí en este momento están disfrutando juntos. También puede ser que esté pensando en echar raíces, en formar un hogar, porque esto es lo que representa la intimidad precisamente de una pareja. Pero basado en los ratones puede ser que algo lo esté carcomiendo por adentro, puede ser que él tenga que irse por cuestiones de trabajo o algo que no tenga ganas de hacer, o celos, o vaya a saber, cosas que merman un poco esa felicidad, que él tiene ganas como de afianzarse, porque realmente la casa y el árbol el árbol habla de longevidad, de echar raíces, y la casa de un lugar íntimo, o sea que probablemente se hayan encontrado o estén en un lugar muy íntimo, que nadie sabe, que está perfecto. Y bueno, vamos a ver cómo está. También sale el corazón, sale los anillos, muy parecida a la tirada de Demet. Vamos a ver qué sale acá. Bueno, a ver. Tenemos un 4 de... Bueno, les voy a mostrar. Tenemos estas. Tenemos estas. Esta. Y esta. Bueno. A ver. Está con un sufrimiento interior que no lo comparte con nadie. Como que siempre está vigilando algo. Podríamos... Está como vigilando, puede ser fotos. Generalmente, a ver, a esta espada se le llama la espía, y es el espía que espía por internet. En muchos casos, hoy por hoy más que nada. En otros tiempos habrá sido un espía, en estos tiempos es el que vigila más que nada por internet. Está siempre como en la cuerda floja, con dudas, con indecisiones. Pero más allá de todo, si ellos tuvieron alguna discusión, como ya vimos que podía haber habido, acá hay reconciliación, no es que esté todo mal. También puede haber
en el plano laboral una persona que le ofrezca ganar dinero. En otros aspectos también nos habla de un hombre que es fiel a su trabajo y que se esfuerza mucho por su trabajo. Y en lo que es el amor, él va a seguir intentando. Acá con estas cartas me habla de una relación sólida, de un trabajo, bueno, que por el momento a él le gusta, habrá momentos que le gusta y habrá momentos que le disgusta, ¿no? También acá hay un final de una etapa o de un ciclo. La felicidad acá viene a partir de un cambio, una relación que cambia para mejor, un cambio positivo e inesperado. Y acá la rueda con el diablo. eh, Alguien que puede ceder a sus miedos o a sus vicios. Es como estar en un círculo vicioso o continuamente. Esto puede ser mental, sí, puede ser mental. O también pueda tener alguna comunicación que lo enfurezca. A ver, cuando yo digo vicios no estoy diciendo que él sea un vicioso, que no. Es como que yo lo veo más mental que otra cosa, porque fíjense que esta carta están agarrando la cabeza, es como que es muy mental. Sería el diablo, acá no se llama el diablo, pero vendría a ser la carta del diablo. Que sí, el diablo representa vicios, ataduras, pero son de todo tipo y color. A ver, vamos a primero... Acá. Bueno, después de verlas, espiar las páginas, todo, es como que él se queda tranquilo. Es como que es como una obsesión que tiene a veces de ver cosas y cosas y cosas. Con respecto al trabajo, pero bueno, eso aparte de una inseguridad que él tiene, ¿no? 5 de copas. Es un trabajo que en realidad hoy por hoy no le estaría siendo tan ameno como le fue en su momento. Ya es como que quiere terminar, quiere cortar con este trabajo porque ya es como que le está empezando a pesar un poco. Ya no le está viendo todo el lado positivo, sino le está viendo más el lado negativo que el positivo. Vamos a ver esta. El diablo, puede ser con un tema de algún proyecto, algo que se le comunique, porque claro, es una comunicación que por ahí lo enfurezca, puede ser con un tema de un proyecto que le traiga un dolor de cabeza. Vamos a aclarar un poquito más. Porque otra vez cartas muy mentales le salen. Por favor, sigan aclarando. Por ahí tenga que hacer otras cosas. Bueno, yo me refiero a trabajo, que no tenga ganas de hacer. En realidad necesita descanso. Puede ser que agreguen más trabajo a esto que él no tiene, o un proyecto que él no tiene ganas de hacer. Él necesita descanso y sobre todo descanso mental, está muy estresado. 5 de espadas y la torre. Bueno, el 5 de espadas, todas estas espadas la verdad que no están buenas. Yo no sé si es un nuevo proyecto que él tiene, no sé si será Viola o cualquiera que pueda llegar a ser. Acá hay cosas que a él no tiene ganas de hacer, que lo estresan mucho, que puede llegar
haber hasta una pelea verbal, con palabras fuertes, discusiones que terminan mal. A ver esta torre después qué pasa. También puede haber, qué sé yo. Bueno, es algo que él no quiere hacer, lo tiene a mal traer. Bueno, sí, es como... lo tiene a mal traer. Sabe que va a tener que compartir con una persona, cual él no tiene muchas ganas de compartir. Pero bueno, lo tiene a mal traer eso. Y a ver, vamos ya que estamos, vamos a aclarar esta reina de espadas. O sea, yo creo que ya esto si no pasó, va a pasar pronto esta discusión. Pero sobre todo la carga emocional y mental que él tiene para hacer esto es lo que lo lleva por ahí a estar casi enfermo, diría yo. Está mal de los nervios, ese cansancio, ese estrés y a lo que lo lleva a decir palabras duras y a chocar. Porque sabe que esta persona puede llegar a meterlo en problemas. Pero bueno. O sea, cuando me refiero a problemas, que se diga que él anda con ella, que tienen un amorío. Pero bueno, igualmente el trabajo lo va a tener que hacer, mal que le pese. Esto es algo que va a tener que hacer. Bueno, ya está, lo va a tener que hacer pero bueno, lo tiene a mal traer, evidentemente lo tiene a mal traer. Todas las espadas juntas no son buenas. Me está hablando de un estado de nervios y de alteración, hasta puede llegar a ser una alteración verbal brava. O sea, todo este estrés lo tiene que cuidar realmente porque lo puede dejar de cama, el estrés este que tiene. Es bastante bravo. Bueno, ¿qué más? Vamos a sacar una cartita de hoyo. Le sale, le voy a mostrar, hacia adentro se llama. Y el mensaje de hacia adentro dice: observa tu mente sin juzgar, sin identificarte, desapego de la mente, meditación. Mensaje: no hay que hacer esfuerzos para ir hacia adentro, ya estás ahí. Cuando los deseos ya no ensombrezcan tu mente, estás dentro. Bueno, y vamos a hacer esta que es más o menos junio, julio, agosto y después algunas cositas más. En junio, sale el 7 de copas al revés. Acá está el derecho, acá está el revés. Me sale el 7 de copas al revés, que es en materia más o menos de amor, hay que evitar hacer de una situación emocional un melodrama por sentimientos de culpa. O sea, evitar ser melodramático porque él siente culpa. Las cosas no están como él piensa que están. O sea, él sí puede pensar que las cosas están mal, no están tan mal como parece. Lo que pasa es que el 7 de copas habla mucho del tema de las ilusiones, ya sea al derecho o al revés, habla de ese tema. Hay que afinar la puntería para tomar decisiones correctas, sí, ya que sí se le van a presentar muchas opciones. Acá es una copa, bueno, en este no tiene toda, pero en nosotros tarot, estas copas, una tiene un castillito, mujeres, una serpiente, bueno, diferentes cosas, ¿no? Depende de la copa que elijas, así te va a ir. Bueno, hay ilusiones, hay tentaciones que invaden su mente. Hay por ahí poca voluntad en el día a día, le cuesta vivir ese día a día, que es como evadirse, como vivir en las nubes es la manera de escapar, el ocultar las verdades sobre sí mismo. Hay
como una fuerte tendencia a no autoevaluarse. O sea, cada minuto de silencio, de soledad, él trata de evitarlo. Y cualquier distracción es bienvenida y es preferible que encontrarse solo cara a cara con su propia verdad. Pero es una carta que es pasajera, el velo se va a caer pronto, o sea, no. En el amor es tiempo de fantasías, exageradas, se termina, no es que esto dura para siempre, empieza a ver claramente lo que se quiere y necesita el alma, y hay una gran disposición para tomar medidas para que eso suceda. Las tentaciones que puedan haber existido, ya se van a ir erradicando. Ya no se las va a permitir como forma de escape. Va a confiar en su instinto y va a ir hacia adelante sin temores. En el trabajo va a tener, que empezar a limpiar opciones. O sea, se va a tener que quedar con la más probable y correcta. O con una o con dos, pero generalmente con una, pero con la mejor. En el dinero tiene que tener cautela con los gastos, con las inversiones o los planes que pueda tener, porque precisamente es una carta de ilusiones y de no saber dónde estás bien parado. En la salud comienza a darse cuenta que es mejor para su salud, como hacer ejercicio, dejar hábitos nocivos. O sea, esto no es que suceda de la noche para la mañana, pero por lo menos lo tiene en mente, que no es algo que sea negativo, porque sabemos que él muchas veces intenta hacer cosas, da un paso para adelante, da un paso para atrás, pero por lo menos lo intenta y lleva su tiempo corregir ciertas cosas. En espiritualidad es la recuperación espiritual, es un tiempo para tomar acciones que su corazón y su alma lo están pidiendo a gritos. Todas las respuestas que él está buscando están dentro de él, ni más ni menos que dentro de él. Pero bueno. Para el mes de julio me sale un 4 de oros al derecho. Al revés sería así, al derecho es así. ¿Qué nos habla? El 4 de oros, ¿no? Que el dinero para él es importante, pero no es que sea importante porque él es un avaro, un codicioso, sino que él le da la importancia porque por ahí alguna vez él careció de ese dinero, no lo tuvo, y hoy ese sentimiento de carencia todavía persiste dentro de él. Entonces puede que se aferre un poco a veces a lo material, pero no en una forma egoísta, sino en una forma de carencia, que es lo que tiene que dejar en realidad, porque ese sentimiento, él no va a ser carente, pero es algo que viene desde que es niño, no es algo, algo que tiene que ir cambiando de a poco. Es por miedo más que nada. Es dejar atrás el miedo y a no tener el dinero. En definitiva, él cumplió sí muchos de sus objetivos y metas, pero la parte negativa de hacer dinero y de centrarse en lo material por tener miedo a no tener todavía persiste. Los sentimientos de él están resguardados hoy por hoy como si fueran en una caja fuerte. Pues muchas veces esta carta habla de un banco, de cajas fuertes también. Hay un enfoque por ahí pobre de la existencia, resistencia al cambio, hay cierta manera de ser posesiva. En el amor son miedos, ya que en el amor la libertad y todo lo que lo limite, lo controle, pone en riesgo ese amor precisamente. El trabajo, sí, es estable, es seguro, pero puede estar haciendo cosas que no le gusten. La salud precisamente es esto, perdonar el pasado y las viejas heridas, deshacerse de todas esas cosas negativas, esos patrones negativos que lleva, principalmente de cuidar el estrés, los nervios asociados a las finanzas, y también puede indicar que personas
que otras personas que están alrededor de él puedan estar aferrándose de su situación financiera. Y en la espiritualidad debe mirar profundo dentro de él para entender y superar los miedos que lo bloquean. El tema principal por ahí de agosto. Caballero de copas al revés. Le salió, así es al derecho, así es al revés. Bueno, el caballero de copas al revés. En su vida está como manejada completamente por las emociones, los sentimientos cambiantes todo el tiempo, hipersensibilidad, o sea, la sensibilidad a flor de piel, ataques de celos infundados, tristeza mezclada con enojo, puede que tenga, que lo hacen llegar a conclusiones totalmente erróneas. Él tiene que vivir con calma ciertas situaciones que se le pueden llegar a presentar, no sé cuáles, se verá con el tiempo, como siempre. Puede sentir decepción, pero acá lo que tiene que aplicar es su mente racional, precisamente, porque acá todo está nublado. Pueden que aparezcan novedades diversas y confusas, que siembran dudas, y esto puede ser que salga siempre, estas cosas salen por internet siempre, pero todas estas cosas que se siembran dudas acerca de lo que está ocurriendo, realmente no se sabe qué es lo que pasa. También puede haber demoras en celebraciones, compromisos, reuniones, como cancelaciones de eventos, fiestas agendadas, bueno, cosas. Es un mensaje, también es un mensajero, el caballero de... Todos los caballeros son mensajeros, ¿no? En el amor puede que ambos se sientan abrumados por las exigencias de la relación. Las exigencias me refiero, pueden ser que estén separados, que haya celos, ese tipo de cosas. Hay que compartir los sentimientos, sobre todo él, porque él es muy cerrado. Y tiene que prestar atención a las señales que le envía la otra persona. O sea, acá nada que no se pueda resolver. El trabajo, hay un resentimiento, yo digo, ¿no? Por la cantidad de trabajo que él hace, y él siente que hay muy poco reconocimiento por el trabajo que él hace realmente. Entonces, sí, él hace mucho trabajo y siente a su vez que hay muy poco reconocimiento de lo que él hace. También puede haber algunas demoras en el tema laboral. Salud, tiene que es descanso mental y espiritual. Bueno, cuando se está tan ocupado, o sea, en la vida, o sea, que vas de lugar en lugar, en este momento, o sea, o grabando, yendo a hacer actos, ya sea en boliches o... Bueno, es ocupada la vida de él. Es muy difícil encontrar un momento para meditar, para profundizar y concentrarse en lo que le hace bien a él y sobre todo para autoconocerse. Bueno, debería hacer ese tipo de cosas. Es lo que aconseja la carta. Bueno, acá, la otra. ¿Qué tiene que hacer él para abordar estos temas? Les muestro, sale el 3 de copas al derecho. Si no, saldría así, que es al revés, pero este es al derecho. Perdón, sí, es al derecho. Este sería al revés. Bueno, nos habla que cómo puede abordar estos temas o hacerlos más llevaderos, esa es la cuestión. A través de las amistades, la gente cercana en quien confía, su familia. Porque esta carta nos habla mucho de amistad y de las cosas buenas y positivas asociadas a las amistades, a la familia. Está representado todo en esta carta. Es el mejor momento para que su círculo más cercano e íntimo lo apoye, lo cuiden, lo mimen. Por ahí es tiempo de salida, de reuniones, de ir a bares, a fiestas, puede ser casamientos, bodas, bautismo, todo ese tipo de cosas. También habla de acercamientos y colaboraciones unidas con los demás, abrir sus emociones y sentimientos. Puede que se relacione con diferentes grupos que buscan el beneficio común, o sea, asociaciones de beneficencia, a eso me refiero. En el amor es buena para el reencuentro de viejos amores, para recuperar el amor. En el trabajo es la interacción con las personas hace que el trabajo, o sea, más que nada hace que el trabajo crezca y se desarrolle bien. O sea, él debería
Yo creo que él interactúa en este momento con todo el mundo, pero esto está orientado un poco más al futuro. Aconseja que trate de interactuar por ahí más con la gente. Y en la salud, bueno, acá hay energías renovadas, salidas, ejercicio, ese tipo de cosas. A ver, después, ¿cómo va a cambiar su vida en estos próximos meses? Nos sale el 2 de espada al revés. Al revés, acá está el derecho, pero esto salió al revés. Perdón, voy a poner así como salió. Que por ahí tiene un lado más positivo. Tiene un lado más positivo que el 2 de espadas al derecho. Porque en el 2 de espadas al derecho uno está completamente solo, ya en el 2 de espadas al revés no. Así que acá es como que él está atrapado en un dilema o en una decisión importante que tiene que tomar. Tiene que optar por una de ellas, pero es difícil porque por ahí no tiene toda la información que necesita. Esto le va a provocar estrés, agotamiento. La solución pasa por la lógica. Y acá puede ser que tenga que ver a la asociación de algún tipo y puede aparecer ayuda o colaboración de más personas en la decisión. Por eso digo que es mejor porque no está solo. En el amor es la necesidad de trabajar precisamente de a dos. Las decisiones deben ser consensuadas por los dos, por eso son pareja dos, no es uno más ni otro menos. No es el momento de ir por su cuenta ni forzar las decisiones de manera unilateral. Acá no hay que apurar absolutamente nada. Bueno, en el trabajo nos habla del trabajo en equipo, en las finanzas puede que haya una situación confusa, hay que tener cuidado con las documentaciones, papeles, contratos y firmas en general. En salud, bueno, todo tratamiento o cuestión que puedas tener en ese momento, o no, puede ser que no, tiene que ir despacio. Acá en espiritualidad, como hay confusión mental, hay que manejarse con cautela para que otras personas no se aprovechen. Así que manejarse con cautela. Y cómo puede ser la mejor versión de sí mismo en ese tiempo nos sale el Papa al derecho. Este es el Papa al derecho. Este es el Papa invertido. Y si nos sale el Papa al derecho, igualmente después de explicarle estas cartas, quiero aclarar esta carta. Bueno, el Papa habla siempre de hacer lo correcto. No hay que hacer lo correcto a todo nivel, espiritual, mental, moral, todo. O sea, también habla de las tradiciones, no de lo que ya está preestablecido. No es momento de innovar. Acá se va a tener que adaptar a lo que estén haciendo en ese momento, o sea, al conjunto de creencias y sistema o de trabajo, lo que esté haciendo en ese momento. Y va a tener que hacer lo que se espera de él. No es momento ni de desafiar las normas preestablecidas, precisamente. Puede ser que no sé si él se puede volcar a la religión, pero puede ser que alguien llegue a su vida, un consejero, un terapeuta, alguien que lo pueda aconsejar. Esta carta también a veces augura sociedades, bodas, y encontrar la solución por sus propios medios. También, ojo, que también puede encontrarla con ayuda, pero también habla de encontrar el orden dentro del caos. También es una carta un poco que habla a veces como de un poquito del destino. Algunos sí dicen que sí, otros que no. Yo siempre la tomo que sí. Puede decir que lo que está sucediendo es algo que tenía que suceder, algo que ya estaba preestablecido, digamos, en su vida. En el amor, es una buena carta para el amor, que puede ser que es un momento de comprensión, de que él se pueda poner en los zapatos de la otra persona y actuar de manera comprensiva. En el trabajo puede ser que algún maestro o mentor de algún tipo se le acerque a alguien que él estaba necesitando. En negocios, bueno,
Acá hay que ir de la manera tradicional y formal para manejar el dinero. Hay que buscar especialistas que lo asesoren y administren su dinero. Salud, si llega a haber algún problema de salud, la solución acá es la disciplina, el orden, y si hay, por ejemplo, él se desgarra un músculo, es buscar siempre el mejor especialista. Esa es la solución. Y en la espiritualidad, meditación, contemplación, bueno, todo lo que nos viene diciendo todo el tiempo las cartas, que tienen que ir para adentro, que tienen que meditar, que tienen que autoconocerse, inclusive en las cartas estas salió hacia adentro, salió en todas las cartas que él tiene que ir hacia adentro, a meditar y todo eso. Yo quería ver ese 2 de espadas. Es un 8 de bastos invertido. O sea, el 8 de bastos son generalmente mensajes. Puede hablar de trabajo. Los bastos son trabajos, ¿no? Los bastos son trabajo. Así que ese 2 de espada puede estar hablando de algo de trabajo, ¿no? Porque a mí me llamó la atención qué lo provoca tanto estrés, tanto agotamiento. Y también quería aclarar ese caballero de copas. Bueno, acá le sale el 10 de oros al revés. O sea que puede ser un problema, puede ser que sea un problema familiar. Si acá ya establecimos que la familia puede que haya un problema familiar acá. Y acá hay una reina de copas que está al revés. Puede ser que acá haya algún cruce con este caballero de copas que lo haga desestabilizar emocionalmente. Vuelvo a repetir, nada que no se pueda arreglar, porque estábamos hablando de que acá había que las cosas se podían, como un sentimiento de agobio en la pareja, que puede ser por distancia, por trabajo, nada que no se pueda solucionar. Yo veo que acá está, que puede ser que no esté hablando del amor porque está la reina invertida, o sea, la reina de copas invertida. Pero bueno, en definitiva no es nada que no se pueda solucionar, poniendo obviamente de ambas partes. Lo que yo vuelvo a remarcar y veo siempre en las cartas, yo no veo que sí puede haber pequeñas peleas, yo veo inseguridad, veo celos. Lo que sí siempre se vuelve a repetir es que él tiene que hacer, yo no sé si terapia como para estar mejor, puede ser que no una terapia normal, a veces una terapia no convencional sirve también, pero como para él estar un poco más seguro. Y esto que no se tome a mal, es lo que muestran las cartas, es que necesita como meditación, ir más a lo profundo. Bueno, puede ser que necesite ese tipo por ahí de terapias alternativas y ir más hacia adentro. Vamos con el mensaje del alma, que ya lo conocen, pero se los muestro. Y que Dios me ayude con el inglés. A ver.
Sí, yo con los ojitos cerrados saco esta carta. ¿Qué pasa si no es verdad? Dice. Bueno, esto por lo menos lo entendí de una. A ver. ¿Qué cosa te estás diciendo a ti mismo en este momento? Las razones concretas que piensas que... ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la razón concreta? ¿Por qué pensás, yo no pertenezco, yo no puedo hacer esto, yo no quiero tener esto, yo no tengo suficiente o esto no es para vos? ¿Cuál es esa razón? Bueno, otra vez, es un tiempo para chatear con tu alma, o sea, para hablar con tu alma. Cierra tus ojos, pon tus manos sobre tu corazón y hazte la pregunta. ¿Cuál es la verdad sobre ti mismo? O sea, la verdad, la sabiduría que vos posees. ¿Qué pasa si no es verdad? ¿Qué otra verdad puede ser posible? What life? ¿Qué mentira yo necesito soltar para alcanzar la verdad de mi alma? Eso es lo que dice. Bueno, todas las cartas evidentemente hablan exactamente de lo mismo, de ir a hacer una introspección, ir para adentro. Yo no creo en las coincidencias, sino en las casualidades, sino en las causalidades. Para mí no existen las casualidades. Y si todas están hablando de lo mismo, es por algo. Yo pienso que es un tiempo de estrés que está pasando, está pasando por muchas cosas y tiene que ir para adentro, ir muy, muy adentro. Tal vez sí necesita hacer una terapia como meditar, hablar con otras personas, yo que él es bastante cerrado. Bueno, y evidentemente todo el mundo le aconseja introspección, todas las cartas les aconsejan introspección y meditación. Evidentemente ese es el camino, la meditación. No es, al principio puede no ser fácil, pero después se hace fácil un hábito y es un hábito saludable. Bueno, chicas, espero les guste. Si quieren me pueden dar un like, pueden suscribirse. Y déjenme cualquier cosa en los comentarios. Yo espero mañana tener ya solucionado el tema de mi celular. Así que un beso grande.